Este es el resumen de Noticias de la Nación. Resumen de Noticias de la Nación de la semana del 5 al 11 de mayo de 2025. En Misiones señalan al Ejecutivo por la caída del proyecto de ficha limpia. Carlos Rovira, líder político de Misiones, admitió en privado que el cambio de voto de sus senadores fue un pedido directo del presidente Javier Milei. Afirmó que no quería proscribir a nadie, ni siquiera a Cristina Kirchner, y que el proyecto beneficiaría electoralmente a Silvia Lospennato y Mauricio Macri en la ciudad. Rovira felicitó a los senadores Sonia Rojas de CUT y Carlos Arce por votar contra la iniciativa, durante una reunión con unos 50 funcionarios del Frente Renovador. La cita tuvo lugar en la legislatura misionera, antes de la sesión en diputados donde Rovira participó como legislador. Desde Casa Rosada negaron la llamada y aseguraron que Milei ni siquiera tiene el teléfono de Rovira, aunque evitaron pronunciarse públicamente para no dar entidad a la versión. En la reunión, Rovira se mostró distendido, saludó a todos y al finalizar el día, entre fotos y gestos cómplices, evitó hacer declaraciones. Según testigos, volvió a señalar que el pedido vino directamente de Milei, aunque aclaró que nunca lo confirmará en público. Antes, el presidente había afirmado que no estaban los votos necesarios para la aprobación de la ley. Aunque por otro lado, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, apuntó directamente a los diputados misioneros de cambiar lo previamente acordado. Esto dijo Francos. Yo personalmente chequeé el presidente del bloque el día anterior y el día de la elección que estuvieran confirmados los 38 votos, y ahí estaban los votos de los misioneros. Obviamente, si los misioneros después no votaron, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votarlo, pero no fue con nosotros el acuerdo, de manera que adjudicar responsabilidad o culpas a la Libertad Avanza o a nuestro bloque me parece que no tiene fundamento, ¿no? Entonces, es como, yo en todo caso por ahí podía decir lo mismo, ¿no? Yo podía decir, bueno, capaz que el PRO consiguió un acuerdo para bajar 2 senadores para poder cuestionar a la Libertad Avanza en función de la elección de la capital, o todo esto que se decía que el PRO utilizaba el tema de ficha limpia para las elecciones de la capital. Se definió la fecha para la misa de entronización del nuevo Papa. León XIV, primer Papa estadounidense y también con nacionalidad peruana, asumirá formalmente el domingo 18 de mayo, según anunció el Vaticano. Se espera una gran concurrencia internacional, incluida la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Javier Milei, de Argentina, pese a la coincidencia con las elecciones porteñas. El nuevo Papa, Robert Francis Prevost, confirmó provisoriamente en sus cargos a los jefes de la curia romana hasta que se disponga lo contrario. Quiere tomarse un tiempo de reflexión y diálogo antes de hacer nombramientos definitivos. Su agenda comienza el sábado con una reunión con los cardenales y el domingo, desde el balcón central de San Pedro, dirigirá al Regina Coeli. El lunes recibirá a más de 4.000 periodistas, como hizo Francisco en 2013. Luego, se encontrará con diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. El martes 20 tomará posesión de San Pablo Extramuros, el miércoles tendrá su primera audiencia general y el sábado 24 se reunirá con la curia y empleados vaticanos. El domingo 25 tomará posesión de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, donde fue sepultado su predecesor, Francisco. Aún no se sabe si vivirá en el departamento papal o en comunidad, como Francisco. Por ahora, duerme en el Palazzo del San Oficio. Allí saludó a fieles en español, bendijo personas y se tomó selfies. A una niña que le pidió firmar su Biblia le dijo en broma: aún tengo que practicar esa firma, la vieja ya no sirve. Il Signore sia con voi. Con il vostro spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Bene, auguri, grazie a voi. Con 4 provincias eligiendo, el domingo será la primera prueba de fuego para el gobierno. Este domingo 11 de mayo Jujuy, San Luis, Chaco y Salta celebran elecciones legislativas provinciales que marcarán el primer test político del año para el gobierno nacional. Será también la primera vez que la Libertad Avanza compita en simultáneo en distintas provincias desde que asumió la presidencia Javier Milei.
En Jujuy, el oficialismo logró sellar una lista de unidad entre los sectores internos que lideran el senador Ezequiel Atauche y el diputado Manuel Quintar. La boleta será encabezada por el abogado Kevin Belesti, con experiencia en la gestión provincial durante el gobierno de Gerardo Morales. En Salta, el armado corre por cuenta de la diputada nacional María Emilia Orozco y del parlamentario del Mercosur Alfredo Olmedo. En Chaco, La Libertad Avanza forjó su primer acuerdo político provincial desde que es gobierno, al sellar una alianza con el espacio del gobernador radical Leandro Cero. San Luis representa el escenario más adverso para el oficialismo. Las disputas entre el diputado Carlos de Alessandro y el empresario Rodolfo Neyri impidieron que se construyera una lista unificada con aval nacional, por lo que no habrá candidatos oficiales en la provincia. Javier Milei denunció penalmente a 3 periodistas. Lo hizo por calumnias e injurias al columnista de La Nación Carlos Pañi, acusándolo de afectar su honor y reputación. Según Milei, Pañi lo comparó con Hitler, lo que el periodista nunca hizo. En su denuncia, el presidente incluso incluyó una supuesta cita textual que Pañi no pronunció. El periodista nunca vinculó a Milei con el ascenso del nazismo, sino que habló sobre los riesgos actuales derivados de la incomunicación política global. La causa recayó en el Juzgado Federal de Daniel Rafecas. Paralelamente, Milei también denunció a Viviana Canosa, de Canal 13, por llamarlo autoritario y déspota y asimilarlo a líderes dictatoriales, y a Ari Jalad del Destape, por compararlo con Hitler. El jueves el presidente brindó una entrevista en el canal de Stream Carajo, donde ironizó y criticó a varios periodistas. Tras la guerra de aranceles, China y Estados Unidos intentarán bajar la tensión comercial. El sábado se dará el primer encuentro oficial desde el inicio de la guerra arancelaria. Se celebrará este fin de semana en Suiza. Allí participarán el viceprimer ministro chino Li Feng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Desde que Donald Trump lanzó la ofensiva arancelaria el 1 de febrero, China ha sido uno de los principales objetivos. Pese a una pausa de 90 días en algunos gravámenes anunciada por Estados Unidos, China quedó excluida y sus aranceles subieron hasta 145%, a lo que respondió con una tarifa del 125%. Trump dijo haber hablado con Xi Jinping, pero China lo desmintió y afirmó que la reunión fue a petición de Estados Unidos. Bessent evitó precisar quién tomó la iniciativa, alegando múltiples contactos previos. La Cancillería china pidió sinceridad en las negociaciones, considerando expectativas globales y necesidades bilaterales. Estados Unidos insiste en que la relación comercial es deficitaria para ellos y exige a China retirar aranceles. Según Bessent, si no hay acuerdo, China podría perder hasta 10 millones de empleos. Incluso con rebajas, la pérdida sería de 5 millones. Washington busca un pacto justo, pero mantiene su estrategia de información asimétrica para negociar con ventaja. Comienza la fase eliminatoria de la Copa de la Liga. Este sábado marcará el comienzo de los octavos de final del certamen de primera. Desde las 14, San Lorenzo y Tigre darán el puntapié inicial. A las 4:30, Rosario Central, el puntero de la zona B, se verá las caras ante un Estudiantes que obtuvo su pase a la siguiente instancia en la última fecha. A las 6:45 será el turno de Racing ante Platense. Finalmente, a las 21, Boca recibe a Lanús. En esta instancia, los equipos con mejor ubicación en la fase previa cuentan con la ventaja de la localía. El domingo los partidos comienzan a las 3:30 con Independiente de Avellaneda ante su homónimo, Independiente Rivadavia. A las 18 será el turno del líder de la zona A, Argentinos Juniors, ante Instituto. Y a las 8:30 llegará el turno de Huracán y Deportivo Riestra. El último partido de esta instancia será el lunes, entre River y Barraca Central. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.